Ezequiel capítulo 34. Es para estos tiempos más que nunca de obligada lectura. Los malos pastores de Israel. Me fue dirigida la palabra de Yahvé, que dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a estos pastores: así habla Yahvé, el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No es más bien el deber de los pastores apacentar el rebaño? Vosotros coméis su leche y os vestís de su lana. Matáis lo gordo, pero no apacentáis al rebaño. No fortalecisteis a las ovejas débiles. No curasteis a las enfermas. No vendasteis a las perniquebradas. No condujisteis al redil a las descarriadas. No fuisteis en busca de las perdidas, sino que las dominabais con violencia y crueldad. De modo que se dispersaron por falta de pastor. Vinieron a ser presa de todas las fieras del campo y se perdieron. Mis ovejas andan errantes por todas las montañas y por todas las altas colinas. Por toda la faz de la tierra se dispersaron mis ovejas, y no hay quien las busque, ni quien se preocupe de ellas. Por eso oíd, oh pastores, la palabra de Yahvé. Por mi vida, dice Yahvé, el Señor, que por cuanto mi grey ha sido depredada, y mis ovejas han sido presa de todas las fieras del campo, por falta de pastor, pues mis pastores no cuidaban de mis ovejas, sino que los pastores se apacentaban a sí mismos y no apacentaban a mi grey. Por lo tanto, oíd, oh pastores, la palabra de Yahvé. Así dice Yahvé el Señor: heme aquí contra los pastores. Demandaré mis ovejas de su mano, y no permitiré que apacienten mi grey, ni tampoco se apacentarán en adelante los pastores a sí mismos, puesto que yo libraré mis ovejas de su boca, y no les servirán ya de pasto. El buen pastor. Porque así dice Yahvé, el Señor: he aquí que yo mismo iré en pos de mis ovejas, y las revistaré. Como el pastor revista a su grey al encontrarse con sus ovejas descarriadas, así revistaré yo mis ovejas, y las recogeré de todos los lugares por donde se dispersaron en día de nublado y tinieblas. Las sacaré de entre los pueblos, las recogeré de los países, las llevaré a su tierra y las apacentaré sobre los montes de Israel, junto a los arroyos y en todas las regiones habitadas del país. En pastos buenos las apacentaré, y sobre las elevadas montañas de Israel estará su redil. Allí tendrán comida majada. Allí tendrán cómoda majada, y en medio de pingües pastos pacerán sobre los montes de Israel. Yo mismo pastorearé mis ovejas, y yo mismo las llevaré a la majada. Oráculo de Yahvé, el Señor. Buscaré las perdidas, traeré las descarriadas, vendaré las perniquebradas y fortaleceré las enfermas. Mas a las gordas y fuertes las destruiré,
las apacentaré con justicia. Ah, vosotras, ovejas mías, así dice Yahvé el Señor. He aquí que yo juzgaré entre ovejas y ovejas, entre carneros y machos cabríos. Por ventura, no os bastaba comer los pastos buenos, ya que pisoteabais con vuestros pies lo que sobraba de vuestro pasto. Ni os bastaba beber el agua limpia, ya que enturbiabais con vuestros pies la que quedaba. De modo que mis ovejas tenían que comer lo que vosotros habíais hollado con vuestros pies, y beber lo que con vuestros pies habíais enturbiado. Por tanto, así les dice Yahvé el Señor: He aquí que yo mismo juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas flacas, porque atropellabais con el flanco a todas las débiles, y las acorneabais con vuestros cuernos hasta echarlas a otros lugares. Por eso yo salvaré mi grey, para que no sirva más de presa. Así juzgaré entre oveja y oveja. El nuevo David, pastor de Israel. Y suscitaré sobre ellas un solo pastor que las pastoreare, mi siervo David. Él las apacentará y él será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, Yahvé, he hablado. Haré con ellas una alianza de paz y exterminaré de la tierra las bestias feroces, y habitarán con seguridad en regiones desiertas, y dormirán en los bosques. Y haré de ellos y de los alrededores de mi monte una bendición, y enviaré a su tiempo las lluvias, lluvias de bendición. Los árboles del campo darán su fruto, y la tierra dará sus productos, y vivirán en paz en su tierra, y conocerán que yo soy Yahvé, cuando rompa las coyundas de su yugo y los salve del poder de los que los tratan como esclavos. Y no serán más presas de las naciones, ni los devorarán las bestias de la tierra, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien los espante. Y les haré brotar una vegetación magnífica. Ya no serán más consumidos por el hambre en el país, ni expuestos al oprobio de las naciones. Y conocerán que yo, Yahvé, su Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo. Oráculo de Yahvé, el Señor. Vosotros, los hombres, sois mis ovejas, las ovejas de mi grey, y yo soy vuestro Dios, dice Yahvé, el Señor. Fin. Ahora, para tener claridad acerca de lo que nos enseña la Iglesia respecto a este capítulo de Ezequiel 34, leemos los comentarios que nos hace llegar Monseñor Juan Strobinger, que comienza diciendo así: en el versículo 1 y siguientes, última increpación del profeta contra los que eran cabeza del pueblo, en lo religioso y también en lo civil. Para eso hay que ver las referencias de Jeremías, capítulo 2, versículo 8. A quienes muy luego pondrá en contraste
con el anuncio del gran pastor y Rey Jesucristo. Versículo 11 y siguientes. Véase en el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 1 y siguientes. Y en Jeremías, capítulo 23, versículos 1 y 8, etc. Se apacientan a sí mismos, según el versículo 2. Fórmula sangrienta de elocuente ironía, repetida en el versículo 8 y en la referencia en Juan 10, versículo 13. San Judas Tadeo la repite en su breve epístola en Judas 12. Para aquellos de los últimos tiempos, contra quienes vendrá el Señor a juicio, entre millares de sus santos, como se lee en Judas 14 y siguiente. Véase la parábola del pastor insensato en Zacarías capítulo 11, versículo 15 y siguientes, y en la nota a Juan capítulo 21, versículo 15 y siguientes. La acusación de Esquilmo abarca las tres cosas aprovechables de la oveja: la leche, la lana y la carne, según vemos en el versículo 3. En el cuarto, dice Juan Strobinger, notemos cómo aparece, a través del reproche a los mercenarios y prepotentes, el corazón del pastor bueno, que anticipa aquí su evangelio, señalando como preferidas a las débiles, las enfermas, las heridas, las extraviadas y las perdidas, como figura en Mateo 9, versículo 13, en Mateo 11, versículo 28, en Mateo 18, versículo 12 y siguientes, y también en Lucas capítulo 15, versículo 14 y siguientes, en Juan capítulo 10, versículo 10, etc. Así lo confirma expresamente el versículo 16. Como muy profundamente observa Monseñor Shin, en otras religiones es necesario ser bueno para acercarse a Dios, pero en la de Cristo sucede a la inversa, porque Él busca a los malos, y porque éstos en vano pretenderían dejar de serlo sin recurrir antes al único médico, al que nos lava hasta los pies, como se lee en Juan, capítulo 13, versículo 1 y siguientes. Véase también el versículo 16 y su nota, y también en una de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y siguientes, y en 2 Corintios, capítulo 1, verso 23. En el versículo 5, en el comentario al versículo 5 del capítulo 34 de Ezequiel, Monseñor Strobinger nos dice: así lo dijo en 3 Reyes, capítulo 22, verso 17. Por su parte, Jesús lo reiteró en Mateo, capítulo 9, versículo 36, con respecto a los judíos de su tiempo, y también lo repitió al final, en Mateo, capítulo 26, versículo 31, y en Marcos, capítulo 14, versículo 27, citando a Zacarías del capítulo 13, versículo 7, con respecto a los discípulos suyos, para cuando Él les fuera quitado. En el versículo 10 dice: demandaré mis ovejas de su mano para entregarlas al nuevo David, como se ve más adelante, en el versículo 23. Se cierne ya la figura del buen pastor, que tendrá su cumplimiento en Cristo,
gustó, según leemos en Juan capítulo 10. En los versos 11 y siguientes nos dice sobre el capítulo 34 de Ezequiel, Monseñor Juan Strobinger: el Señor se pone ante todo a la búsqueda de sus ovejas, como figura en el versículo 11. Luego las liberta en todos los lugares donde estaban dispersas, según se lee en el versículo 12, y en la referencia del 37, versículo 21, y su nota. Enseguida las conduce al propio país de ellas, como consta en el versículo 13, y las apacienta en las montañas de Israel, como se lee en el versículo 14 al 15. Ver la referencia de Isaías 40, versículo 11, Jeremías, capítulo 31, verso 10, y Miqueas, capítulo 2, versículo 12 y siguientes. En el 16 y siguientes del capítulo 34 de Ezequiel, nos dice: las gordas y fuertes las destruiré. La Vulgata dice al revés: las guardaré. El hebreo coincide con el contexto, especialmente con los versículos 17 y 20, y con lo que vimos en el versículo 4 y su nota. El versículo 17 habla, además, de distinguir entre carneros y machos cabríos, expresión semejante a la que usa Jesús en Mateo, capítulo 25, versículo 32 y siguientes. Al hablar del juicio universal, Él separará a los hombres unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, como se ve en Zacarías capítulo 10, versículo 3 y nota. En el 18 se refiere a la conducta de los ricos y avaros, que los que les sobraba no lo daban a los pobres, y también a los que no reparten el tesoro de la buena doctrina que les ha sido confiado, y a los que lo enturbian deformándolo con sus propias ideas, según vemos en la referencia del capítulo 13 de Zacarías en el verso 7, y en Colosenses capítulo 2 versículo 8 y notas. Dice: véase el ay del Señor sobre los que a otros cierran el cielo. Leerlo en Mateo 23, versículo 13 y su nota. En el versículo 23 de Zacarías 34 y siguiente nos dice: un solo pastor. Es lo que anunció Jesús en la parábola del buen pastor. Y tengo otras ovejas que no son de este aprisco. A esas también tengo que traer. Ellas oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Como dice Juan capítulo 10, versículo 16 y su nota. David es figura del gran rey futuro, prometido a Israel, el Mesías, que será también su pastor y salvador. Véase el capítulo 37 en el versículo 24 y siguientes de Ezequiel, en 2 de Reyes, capítulo 7, versos 12 y siguientes, en Isaías, capítulo 9, verso 6, en Isaías, capítulo 11, verso 1, en Jeremías, capítulo 23, verso 5, en Jeremías, capítulo 30, verso 9, en Jeremías, capítulo 33, verso 15, en Oseas, capítulo 3, verso 5, en Amós, capítulo 9, verso 11,
en Miqueas capítulo 5, verso 2 y notas, y en la referencia a Lucas capítulo 1, verso 32 y siguiente, y en 1 de Corintios 15, verso 23, en Hebreos capítulo 2, verso 8, en Hebreos capítulo 13, verso 20, etc. Crampón hace notar que la unidad primitiva de Israel y de la realeza será restablecida. Compárese con el capítulo 37 de Ezequiel, verso 22. Y así hemos llegado a esta parte final en la que nos introduce en el versículo 25, que nos dice: es muy de notar que a esa nueva alianza con Judá e Israel se refiera especialmente San Pablo en Hebreos capítulo 8, verso 8 y siguientes, citando a Jeremías en el capítulo 31, verso 31 y siguiente, para convencerlos de que el mediador de esa nueva alianza es Jesucristo mediante su sangre, según se lee en el versículo 24 de Hebreos 12. Pues tampoco la antigua alianza o testamento había sido sin la sangre de los becerros, que se llamaba sangre de la alianza, como vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 18 y siguientes. Por lo cual fue necesario que Jesús muriera. Ver el capítulo 16, el versículo 16 y siguientes. Y la referencia a Lucas en el capítulo 24, versículos 44 y siguientes. Y a tal efecto padeció fuera de la puerta de la ciudad, donde se quemaban los cuerpos de las víctimas antiguas, para santificar al pueblo con su sangre, como se lee en Hebreos capítulo 13, versículo 11 y siguientes. Después de lo cual Dios lo resucitará, como se lee en el capítulo 37, en el versículo 24 y su nota. También para Israel, porque Cristo fue ministro de la circuncisión para cumplir las promesas hechas a los padres por el Dios veraz, como figura en Romanos capítulo 15, versículo 8, y en la referencia al capítulo 45, versículo 22 y su nota. De ahí que San Pablo aluda expresamente a este versículo sobre la alianza de paz y a todo este capítulo sobre el pastor fiel, cuando anuncia a los hebreos esa resurrección de Cristo, diciéndoles, como final de su epístola, el Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesucristo, Señor nuestro, por la sangre de la eterna alianza, os haga aptos para todo bien, a fin de que hagáis su voluntad. Él obre en vosotros, por Jesucristo, lo que sea agradable a sus ojos. A Él sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo referencia a Hebreos capítulo 13, versículo 20 y siguientes. En el versículo 26 de este capítulo 34 de Ezequiel, nos dice Monseñor Juan Strobinger, cuando hace referencia a la expresión de mi monte: la colina de Sión, punto de partida y centro de la nueva teocracia que el Mesías debía fundar. Como se lee en la referencia del Salmo 2, versículo 6, del Salmo 109, versículo 2, en Joel capítulo 2, versículo 32, etc., según referencia a Filión. Después de señalar el cuadro idílico de la Edad de Oro inaugurada por el Mesías, donde en todas partes reina la prosperidad y la paz, como figura en el versículo 27,
el mismo autor comenta: la perpetuidad de este estado próspero, versículo 28, la fertilidad del país, que, versículo 29, no tendrá que temer, como la Palestina de antes, hambrunas periódicas. Ver la referencia del capítulo 36, versículos 29 y 30, y Jeremías capítulo 14, versículos 1 a 6, etc. Ni tampoco los reproches que los gentiles dirigían a los judíos cuando éstos eran castigados por el Señor, y en apariencia abandonados por él, como figura en la referencia del versículo 14 y del capítulo 22, versículo 4, etc. Y señala en el versículo 30 que el pueblo de Dios sentirá que la unión más perfecta existirá entre él y Yahvé, como figura en la referencia del capítulo 40, versículo 2 y su nota. En el versículo 29, dice Monseñor Juan Strobinger, haciendo referencia a la expresión una vegetación magnífica, que otros, señalan una prole de renombre. Los 70 llaman pimpollo de paz, lo que parece aludir a Isaías capítulo 11, versículo 1 y a Jeremías capítulo 23, versículo 5, y que según la Vulgata dice pimpollo de renombre. Y así hemos finalizado lo que como interpretación nos hace saber sobre este texto de Ezequiel, capítulo 34, la Iglesia en todos los tiempos, hasta Monseñor Juan Strobinger, cuando escribe esta Biblia y sus comentarios. En esto se me ocurre pensar en un paralelismo con relación, en la primera parte que él hace mención de los malos pastores, a la relación que existía cuando Cristo empieza su ministerio público y habla a los sacerdotes, a los fariseos, sacerdotes del pueblo judío, en relación a Apocalipsis, en el tiempo futuro, cuando dice que la Iglesia será llevada, la mujer vestida de sol, será llevada al desierto luego de ser arrancada de las fauces cercanas del dragón para ser alimentada directamente por Dios. Y aquí nos habla de que Él retirará y sacará de las manos a su pueblo de los malos pastores, y que Él las alimentará, las cuidará, las sanará, las apacentará y las traerá de nuevo al redil de todos los lugares donde han sido dispersadas por la mala acción de los pastores. Aquí hay que leer con cuidado cada una de las referencias que nos trae Monseñor Juan Strobinger, a fin de que podamos ver con más precisión cada una de las características que han presentado y Cristo nos ha mostrado y enseñado a lo largo de esas referencias sobre los malos pastores y sobre cómo Él directamente será el que apacentará a su iglesia, a sus ovejas. Y, al parecer,
se me ocurre pensar que si él habla de que él se la sacará de las manos a los malos pastores, no hay un pastor sobre el que él pueda seguir dejando al cuidado de sus ovejas la formación, el alimento, la salvación. Quiere decir, no debería, en la mención que parece hacer aquí, haber ningún vicario, porque de haber un vicario está él mismo, porque le tiene asegurada y garantizada la infalibilidad, el discernimiento infalible con relación a la enseñanza de todo lo que tiene que ver con Cristo y sus enseñanzas. Entonces no puede haber un buen pastor que no sea el mismo, porque él ya está hablando de que él es el que vendrá a restaurar el buen alimento, a alimentarlas, a ser su seguridad, a ser su estabilidad, a ser su sanador y no otro. Quiere decir, no habrá intermediario. No puede haber un vicario en el tiempo en el que él está hablando de que les son arrebatadas a los malos pastores las ovejas. Quiere decir que hay pastores, pero son malos. No son sus verdaderos pastores. Son malos pastores. Y si son malos pastores y él las arranca, es que esos pastores estarían enseñando y haciendo lo que él señala aquí. No ir tras las ovejas que se han descarriado, que se han lastimado, no las que están hambrientas, no hacer nada de lo que él ha mandado hacer en el tiempo en que lo hacían sus verdaderos pastores. Quiere decir, este tiempo es sin pastores verdaderos, pero sí habiendo pastores que no son buenos pastores, no son sus pastores, son malos pastores. Por eso es, para mí, leyendo este texto y esas referencias que hay que desmenuzar una a una, es este tiempo, porque en este tiempo pastores hay, pero son malos pastores, no son sus pastores, porque él prometió que en sus pastores estaría la verdad, porque él garantizaba a través del ejercicio de uno que es su pastor, su vicario, el discernimiento infalible, la enseñanza infalible de todo lo que tiene que ver con la fe y la moral. Por lo tanto, deben haber pastores en el tiempo previo a su advenimiento final que estén enseñando lo que no es, que no estén alimentando a sus ovejas como corresponde y que por este motivo, con esa agresión, con esa muerte que se estaba generando, las ovejas hayan sido dispersadas en medio del cúmulo de los que no son sus ovejas. Quiere decir, debe haber más de las que no son, de las que sí son. Y debe haber malos pastores y ningún buen pastor, porque si hubiera un buen pastor, esto estaría garantizado ¿por quién? Por aquel que es su vicario, que es el pastor. Entonces, en el tiempo de Ezequiel, él les está hablando del tiempo del advenimiento de Cristo, años antes del advenimiento de Cristo. Así también, de la misma manera, nos habla a nosotros ahora, años antes de que advenga Cristo, pero haciendo un paralelo con la mujer vestida de sol
que también es arrebatada, o sea, la iglesia, sus fieles, sus ovejas, que están sin pastor, porque en la iglesia, en la mujer vestida de sol, en ese tiempo la luna es eclipsada, el sol es eclipsado, la iglesia es eclipsada, no parece ser visible y es arrebatada al desierto para ser alimentada. ¿Por quién? Por Cristo mismo, no por otros, no por nadie más. Ya no habrá pastor cuando es Él mismo el que está apacentando a sus ovejas. Por eso se cae también por tierra esto del buen pastor que vendrá, del sumo pontífice y del gran monarca. Porque todo eso, además, aquí en Ezequiel y con lo que tiene que ver con las referencias que cita para nuestra instrucción, que debemos leerlas, Juan Strobinger, Monseñor Strobinger, nos dice que es Cristo, el gran pastor, el sumo pastor, el gran rey. En él se concentra todo el poder y por lo tanto ya no puede haber vicario, porque el vicario era la representación de Cristo en la tierra. Y si lo hubiera, Cristo no necesitaría venir a alimentar a sus ovejas, porque estaría siendo alimentadas por su representante, su vicario en la tierra. Este es el tiempo en el que estamos viviendo. Se cumple perfectamente. Y el paralelo entre Apocalipsis y este Ezequiel 34 es impresionante, es total. Por eso sería interesante que nos detuviéramos a estudiar con profundidad Ezequiel 34 en cada una de las referencias y hacer ese análisis que nos va a ir alimentando de tener, para concluir, la certeza de que estamos nosotros en la posición y el camino correcto. Que no hay buenos pastores porque están enseñando la herejía y el que enseña la herejía no es pastor de Cristo, no es vicario de Cristo. Y él les arrebata las ovejas, porque también hace mención, obviamente, a que en el tiempo donde su vicario era verdadero, había malos pastores que ya estaban enseñando mal a sus ovejas, no alimentándolas correctamente, dejándolas a las aves de rapiña y a las presas y a las bestias para que las destrozaran. ¡Qué impresionante! Cuaresma 2025. Y agradezco infinitamente a mi queridísima hermana, muy amada, con la que hemos podido aprender mucho a través de lo que ha sido su traducción de libros para este tiempo, entrañables y que hay que leer, como son los del cardenal Manning y también los que ella ahora en un tiempo ha estado también traduciendo para nosotros. Es de trascendente importancia que estudiemos Ezequiel capítulo 34, lo que ella me señalara como de gran importancia para este tiempo. Así que agradezco a Dios infinitamente el haber podido leer no solo Ezequiel, que ya toca el alma de uno, sino las referencias y lo que nos enseña Monseñor Strobinger para hacer hincapié en
la comprensión total de este libro y de este capítulo en especial. Bueno, bendita Pascua y por ahora bendita Cuaresma, todavía no llegamos a Pascua. Así que, queridos míos, nos seguimos escuchando.